Se despide este domingo aquí en la tele. Tenemos que ir a El Móvil con nuestra querida Juji Fabini. Juji, ¿cómo va? Así es. Chicos, miren qué linda panorámica que estamos viendo del Portito del Buceo. Justamente porque estamos instalados en el hall del panorámico, del edificio del Panamericano. Qué lindo. Porque aquí es donde vive, no sé cómo definirla, es como una especie de pequeña Einstein. Se llama Victoria Alonso Pérez. Tiene 25 años. Es ingeniera eléctrica graduada de acá, de la Universidad de Ingeniería de la República. Pero además es especializada en ingeniería aeroespacial y estudió en la Universidad Internacional del Espacio. Consiguió una beca para eso fue en Austria, y sus prácticas las hizo en la NASA. Bueno, tenemos una uruguaya así y la verdad que valía la pena conocerla. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Contamos primero cómo es que llegás a la NASA. Me dijeron, recién estaba hablando con la mamá y me decía, de chiquita. Le preguntaban a los 4 años qué quería hacer y ella decía, mamá, yo quiero ir a la NASA. Sí, desde que tengo 4 años que siempre quise trabajar en todo lo que tiene que ver con el espacio, en lo aeroespacial, y siempre decía en el colegio, siempre, bueno, yo voy a terminar trabajando en la NASA. ¿Por qué? ¿Por una película que te impactó? ¿Por qué? No, desde que era muy chiquita. Bueno, mi papá siempre cuenta la historia, pero mi papá, que es contador, una vez estaba escribiendo números en una hoja y yo le dije para qué servían, y me llevó a la ventana, me mostró la luna y me dijo, el hombre llegó a la luna gracias a la combinación de estos números. Entonces eso me impactó y siempre quise ser la que podía llevar el hombre al espacio. Además, la mamá es escribana, el papá es contador, no es que tiene antecedentes, ¿no? Que tengan que ver. Contanos un poco cómo fue que llegaste a la NASA, que llegaste a conseguir esa beca del 75% para la Universidad Internacional del Espacio. Bueno, yo siempre estuve haciendo proyectos y cosas así. Cuando tenía 14 años hice un proyecto que era acerca de cómo se podía hacer posible la vida en Marte. 14 años. Sí. Gracias a eso después lo seguí en la investigación, seguí todo, y cuando tenía 21 me dieron una beca a la Federación Internacional Astronáutica, que dio 5 becas a estudiantes de todo el mundo para ir a presentar trabajos al Congreso. ¿5 becas entre cuántos? Se presentaron en ese momento como 140. Entonces y ahí bueno, nos eligieron a los 5, fuimos, ahí presenté todo, y bueno, ahí fue como que me fui metiendo en el área aeroespacial. Ahí conocí la universidad Internacional del Espacio, en donde me dijeron a ver si quería yo aplicar, y bueno, solicité para entrar a la universidad en el 2011, y ahí fue que fui a Austria, y bueno, después terminé trabajando en la universidad este año. Me contabas que estuviste en lanzamientos, donde se lanzó el Apolo, contame un poco. Bueno, este año estuve trabajando, la Universidad Internacional del Espacio tuvo sede en el Centro Espacial Kennedy, y bueno, entonces estuvimos en todas las instalaciones, que para mí eso fue un sueño, porque yo ya había estado, pero como turista más que nada, entonces poder estar dentro, los lanzamientos los vimos de una parte que era la parte VIP del Centro Espacial Kennedy, y que ahí me contaban que habían muchos artistas muy famosos que habían querido ir y no los habían dejado. Entonces sí, estábamos nosotros ahí que nos había llegado, y vimos 2 lanzamientos, el del Atlas 5 y el del Delta 4, y fue un sueño. La verdad es una experiencia ver la nave, y aparte el ruido que te llega mucho después, pero no pensé que iba a ser tanto, y es impresionante, es muy impresionante. Viste que uno siempre dice, cuando ve algo súper tecnológico, inmenso, así decís, pará, ¿qué es esto? ¿La NASA? ¿Cómo es la NASA? Es espectacular. Bueno, yo justo estuve en el Centro Espacial Kennedy, que es donde hacen todos los lanzamientos y se dedican a todo el tema de lanzar los cohetes. Entonces, bueno, ahí están todas las instalaciones, está mucho mejor que otros centros que por ahí son solo de investigación. Pero está inmensa, ¿no? Es gigante, 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 gigante. Es todo tiene una reserva natural también, una reserva ecológica. Y bueno, y lo más impactante también que me pasó a mí fue que en mi departamento yo era profesora de ingeniería espacial. ¿Con cuántos años? ¿25? Sí, 24 tenía. 24, no es muy fuerte. Pero es Einstein. Entonces yo fui ahí, y cuando estábamos, nuestros estudiantes lanzaron cohetes desde la plataforma de lanzamiento 39A, que es donde se lanzó Apolo y donde se lanzó los transbordadores. Así que eso fue súper impactante. Y yo junto con la cátedra hicimos una nave también, que también la lanzamos de ahí, y eso fue muy bueno. Eran naves modelo, ¿no? Y ahora en Uruguay, porque ser ingeniera eléctrica con posgrado en ingeniería aeroespacial, o sea, ¿te sirve en Uruguay? No, o sea, lo tenés que aplicar. ¿Cómo lo aplicás? Bueno, yo igual trabajo mi trabajo ahora lo hago por internet. Yo estoy trabajando en 2 libros, uno que es de ingeniería aeroespacial y otro que es de pequeños satélites.
Así que bueno, eso todo lo hacemos por internet con otra gente, lo estoy haciendo con gente de Estados Unidos también. Y bueno, y también aparte soy coordinadora regional para toda Sudamérica del consejo que se llama Generación del Espacio, que es una organización en apoyo del Programa Espacial de las Naciones Unidas y que es para jóvenes entre 18 y 35 años. Bueno, y 25 años, reitero, ¿no? Y después la noticia más reciente, y que vi la nota en el diario El País, y llamé al periodista Gastón Pérgola, que incluso era amigo mío, y dije, chao, pasame ya el teléfono de esta chica que la queremos entrevistar. Ganó un concurso entre 400 personas, un concurso mundial de jóvenes innovadores. Y el proyecto que ella presentó fue un sistema para detectar tempranamente la fiebre aftosa, ¿no? Contame de esa experiencia ahora, que es lo reciente, lo nuevo. Bueno, eso fue increíble. Yo siempre, toda mi vida, desde hace tiempo que siempre dije, ¿cómo para un problema tan importante como es la fiebre aftosa para toda la región, cómo es que no hay una solución tecnológica? Entonces siempre tuve ideas y bueno, algunas como que siempre había diseñado un poco de cómo podía ser el sistema. Y justo me entero de esta competencia que es organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para jóvenes innovadores y bueno, que piden del mundo entero, piden propuestas de todo el mundo y bueno, yo dije, esto es justo para lo mío, claro. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer todo, tuve que hacer desde el plan de negocios hasta todo el diseño del sistema, todo, mandar todo. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Eso lo haces vos sola? Sí, lo hice yo sola. Eso lo hice, o sea, la idea ya la tenía de antes, pero en total que me llevó fue más o menos 2 meses que lo hice. Y bueno, mandé todo. Y que aparte tuve que hacer también gráficas, que eso me ayudó mi hermana, porque es artista gráfica, así que, bueno, y también mandé todo y después me enteré de que había quedado entre 400 personas, que yo cuando vi la cantidad de gente que se había presentado, porque vos podías ver los demás proyectos, dije, acá no sé, ni ahí. Y después cuando me avisan que había quedado... Pregúntale lo que quieren porque ella tiene retorno, los escucha. Bueno, no, le iba a preguntar a Victoria, de la manera más sintética posible, ¿cómo se detecta la fiebre aftosa de manera satelital? Es decir, ¿cómo funciona? ¿En qué se basa el sistema? Claro, exacto. Ahí va, bueno, quiero que le cuentes sobre tu proyecto, ¿no? El sistema que creaste. Bueno, esto es, se detecta una anomalía, mi sistema puede detectar una anomalía en el ganado y entonces en base a eso el sistema puede tomar decisiones, o sea, se pueden tomar decisiones acerca de si se detecta un brote de aftosa o no. Es una manera tecnológica de poder detectarlo más que la manera de solo mirando al animal. Bueno, y estuviste con ese proyecto también, el beneficio que tenía haber salido seleccionada fue poder presentarlo en Dubái. Claro, sí. Bueno, ahí una de las cosas que se ganaba con esta competencia era la posibilidad de ir a presentarlo a la conferencia Telecom Mundo 2012. Y bueno, que ahí pude ir y aparte al lado estaba la GITEX, que es una de las conferencias tecnológicas más importantes del mundo. O sea que era enorme, yo ni en un día no la pude recorrer completamente. Y ahí estaban todas las empresas más importantes a nivel tecnológico. ¿Estabas sola con tu stand? Yo estaba sola con mi stand y venía gente y me decía, bueno, sí, me gusta esto, yo quiero... De todos lados. China, de India. Sí. Nosotros justo estábamos enfrente al stand de China. Pero sí, nos venía gente de África también, que me venían y me decían, si esto es un problema también en África, me gustaría poder producir, me gustaría poder comprar el producto y eso. Bueno, y en realidad lo que hablábamos era que yo le decía, bueno, y ahora que estás instalada en Uruguay, después pasar por todo eso, bueno, en realidad lo que quiero es conseguir apoyo económico, financiación para poder llevar a cabo este proyecto en Uruguay, porque ya tiene apoyo de otros países, pero estaría bueno poder concretarlo acá, ¿no? Claro, sí, a mí me encantaría poder implementar mi producto acá, o sea, yo todo el plan de negocios, todo lo que hice, siempre lo hice para Uruguay, y porque aparte es un problema acá, y bueno, me gustaría para toda la región también. Yo ya sé que, por ejemplo, Cisco lo va a tener en el catálogo de productos de ellos, pero bueno, me gustaría sí empezar acá implementándolo acá. Bueno, esto es una indirecta, más bien directa a los inversionistas. Si alguno está escuchando, ya sabe que tenemos un Einstein y un sistema que ya está en potencia. En definitiva, claro, sí. Bueno, en realidad ya está desarrollado, solo falta, digamos, financiarlo, ¿no? Porque vos ya tenés la idea y estás empezando a armar. Claro, sí. Así que está, sí, o sea, sí, eso es básicamente lo único que falta. Muy bien, Juji. La teoría está todo, hay que llevarlo a la práctica. Exactamente. ¿Vale la pena o no vale la pena conocer a una uruguaya con la capacidad de Victoria Alonso Pérez? Quedamos sorprendidos realmente con todo lo que ha logrado y que siga generando cosas interesantes. Felicitaciones, Victoria, de verdad. Por supuesto. Bien, son de esos uruguayos que nos orgullecen.
realmente nos enorgullecen, ¿no? Que tengamos verdad. esos embajadores en el mundo con un coeficiente intelectual tan salado. Bueno, unas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Chau, Nos Juki. vemos el Buen lunes. fin de semana, para todos. Que Buen fin pasen de bien. semana. Bueno, vamos con otro uruguayo que nos...